Existe una idea que nos metieron en la cabeza desde niños, una historia que repetimos sin cuestionar, la de que los demonios son ángeles caídos, sirvientes de Satanás, que son criaturas malvadas cuyo único propósito es tentarnos y destruirnos. Pero esa historia tiene trampa, porque muchos, antes de que existiera el infierno como lo conocemos, mucho antes de que la iglesia escribiera sus listas de demonios y sus jerarquías del mal, esos nombres ya existían. Baal, Astaret, Moloch, Belcebú, Asmodeus, Behemoth, no eran demonios, eran dioses. Dioses de la lluvia, de la fertilidad, de la guerra, de la fuerza, de la tierra. Dioses a los que pueblos enteros les construyeron templos, les ofrecieron sacrificios, les rezaron durante siglos. Pero llegó el cristianismo y necesitaba eliminar a la competencia. No podía dejar que la gente siguiera adorando a esos dioses. Así que hizo algo más práctico. Los demonizó, los convirtió en monstruos, los metió en el infierno, o sea, les cambió la historia. La pregunta incómoda que pocos se atreven a hacer es esta. ¿Y si los demonios no existen como nos los contaron? ¿Y si son solo dioses derrotados, esperando en las sombras que la humanidad recuerde quiénes eran realmente? Porque para la iglesia son enemigos, para los ocultistas son fuerzas, para los grimorios antiguos son entidades con poder propio. Aquí, ¿quién tiene razón? ¿Miente la iglesia? ¿Mienten los brujos? ¿O la verdad, como casi siempre, está enterrada en medio de la guerra por el control espiritual de la humanidad? Así que, ¿qué les parece si hoy escribimos una página más en este diario paranormal? Miren, para entender la mentira, pues primero hay que viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que existiera el infierno como lo conocemos, mucho antes de que la iglesia escribiera sus listas de demonios y sus jerarquías del mal, ya saben cómo se la gastaron. Esos nombres ya existían, pero no eran demonios, eran dioses. Aquí te voy a nombrar algunos. Mira, tenemos a Baal, el señor de la tormenta. Baal era uno de los nombres más famosos en la demonología cristiana. Para la iglesia, Baal es un demonio, un rey del infierno que comanda 66 legiones. Se le representa con 3 cabezas, de hombre, de sapo y de gato. Su supuesto poder enseña el arte de la invisibilidad. Pero esa no era su historia original, ¿sabían? Baal era, antes que nada, el dios cananeo de la tormenta y la fertilidad. Era el señor por excelencia. Su culto se extendió por Fenicia, Cartago, Israel y toda la región de Levante. Le rezaban para que vinieran las lluvias, le rezaban para que las cosechas fueran abundantes. O sea, era el Dios que aseguraba la supervivencia de pueblos enteros. ¿Y qué hizo la iglesia? No pudo borrar su nombre de la memoria colectiva. Así que lo recicló. Baal dejó de ser el dador de lluvia y se convirtió en un demonio al que le habían de temer. La misma estrategia que usaron con los templos paganos. No los destruían, los convertían en iglesias. No eliminaban a los dioses, los transformaban en demonios. Ahora tenemos Astarte, la reina del cielo convertida en monstruo. Otro caso emblemático es Astarot o Astarte, ¿va? En la Ars Goetia, el famoso grimorio de magia ceremonial del siglo XVII, Astaroth aparece como un gran duque del infierno que gobierna 40 legiones. Se manifiesta como un ángel feo montado en una bestia infernal que puede revelar el pasado, el presente y el futuro, y supuestamente sabe todo sobre la caída de los ángeles. Pero Astaroth no empezó en el infierno. Astarte era la diosa,
semítica del amor, la fertilidad y la guerra. Era como la contraparte femenina de Vale. Los fenicios la adoraban, los egipcios la adoptaron como su diosa. Es más, hasta los filisteos tenían templos dedicados a ella. Era la reina del cielo. Y la iglesia hizo lo mismo. La demonizó, le cambió el género gramatical. Astarte, que es femenino, pasó a ser Astarot, masculino. Y lo convirtió en un demonio, porque no podían permitir que la gente siguiera rezando a una diosa del amor pagana. Ahora tenemos a Moloch, el dios de los sacrificios. Moloch es otro nombre que hiela la sangre. En la demonología cristiana es uno de los príncipes del infierno, pero en la historia real Moloch era un dios de los amonitas y otros pueblos cercanos, no me acuerdo cuáles. Se les asociaba con sacrificios de niños quemados vivos en su honor. Eso sí está de la chingada, ¿verdad? Ahora, el dato. Los cronistas cristianos se exageraron y demonizaron sus rituales, ¿verdad? No hay evidencia arqueológica contundente de que esos sacrificios fueran tan masivos como lo describen. Pero la iglesia necesitaba mostrar a los dioses paganos como monstruos para justificar su erradicación. Ahora, mira, tenemos a Asmodeo, que a mí ese es uno de los que me gusta mucho, ¿eh? El demonio de la lujuria. Asmodeo es otro de los grandes reyes en la Ars Goetia. Aparece con 3 cabezas, una de toro, una de hombre y una de carnero, con cola de serpiente y llamas saliendo de su boca. En la tradición demonológica cristiana, él es el demonio de la lujuria por excelencia. Pero su origen es muy diferente, compadres. El nombre Asmodeo simplemente proviene del persa Aesmadeva, un demonio de la ira del zoroastrismo de aquel entonces, ¿verdad? O sea, no era lujurioso al principio. La tradición judía lo recogió y lo transformó en el antagonista del libro de Tobías, donde mata a los 7 esposos de Sara. Y la iglesia cristiana terminó de perfilarlo como el demonio del deseo carnal. De nuevo, una deidad extranjera reciclada como villano. Ahora tenemos a otro de los más chidos, ¿eh? A Belcebú, el famoso señor de las moscas. Miren, Belcebú a menudo es mencionado como señor supremo de los demonios goéticos. Es otro caso de demonización pura, si se puede decir así, ¿no? Su nombre viene de Balzebub, que significa literalmente señor de las moscas, ¿verdad? Era el dios filisteo de Cron, un oráculo al que consultó el rey Osicias, según el libro de los reyes. Los israelitas despreciaban este culto, lo llamaban dios de las moscas, como burla, ¿va? Le decían. Y la tradición posterior lo convirtió en el segundo al mando del infierno, ¿va? Ahora miren, tenemos esto, los 72 nombres de Dios y los 72 demonios. Aquí hay un detalle que muy poca gente conoce. En la cábala mística judía existe el Shem HaMephorash, espero que lo haya pronunciado bien, ¿va? Que son los 72 nombres secretos de Dios. Así como Dios tiene 72 emanaciones, los grimorios medievales crearon 72 demonios para formar el contrapeso. Por cada ángel, un demonio; por cada nombre divino, un espíritu infernal. Pero lo más revelador, amigos, es el origen de los nombres de esos 72 demonios. Según académicos como el señor Thomas Carson, muchos de ellos no fueron inventados por magos medievales. Fueron tomados directamente de los panteones de los pueblos que el cristianismo iba conquistando e incorporando a la demonología cristiana. Mira, en otras palabras, Goetia es igual a dioses derrota. La iglesia no descubrió demonios, simplemente reclasificó a los dioses de los pueblos vecinos como criaturas malvadas. Mira, en el siguiente bloque vamos a ver la estrategia sistemática que usó la iglesia para esa transformación.
y cómo les sirvió para controlar a la población durante siglos. Porque no fue casualidad, fue una operación de propaganda espiritual muy cabrona. Ok, en el bloque anterior vimos cómo dioses como Baal, Astarte, Moloch y Asmodeo fueron transformados en demonios. Pero eso no fue un accidente histórico, ni fue una simple confusión de los escritos medievales. Fue una estrategia sistemática, una operación de propaganda espiritual que la iglesia diseñó como con un propósito claro: eliminar la competencia. Porque el cristianismo, cuando empezó a expandirse por Europa, Medio Oriente y el norte de África, no llegó a un territorio vacío, llegó a tierras llenas de templos, de sacerdotes, de rituales, de dioses con miles de años más que el Dios de ellos. La gente no iba a dejar de creer en sus dioses de la noche a la mañana, no, pues no. Solo porque un misionero llegara y les dijera que ahora había uno nuevo. Entonces, la iglesia necesitaba una solución y la encontró en la demonización. ¿Me quieres ver? Ok. Vamos a ver el método. Si no puedes destruirlo, recíclalo. El primer paso fue simple: no negar la existencia de esos dioses. No. Decir que no existían habría sido inútil, porque la gente los había visto actuar, o al menos lo creía, ¿verdad? En lugar de eso, la iglesia les cambió del rango. Ya no eran dioses, decían. Ahora eran demonios, ángeles caídos que según que siguieron a Satanás. Y según la religión, ellos siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios. Mira, de repente, el Dios al que tu abuelo le rezaba para la lluvia se convertía en una criatura malévola que quería llevarte al infierno. El templo donde ofrecía sacrificios era una puerta al abismo. Los sacerdotes paganos eran brujos que adoraban al maligno. Es la táctica más antigua del poder: demonizar al adversario. Chécate nada más en los partidos políticos de hoy en día. Entonces, miren, los romanos llamaban bárbaros a los pueblos que no podían conquistar. Los colonizadores llamaban salvajes a los indígenas que se resistían. La iglesia llamó demonios a los dioses que no podía erradicar. Y aquí viene otra partecita, ¿verdad? Que es la creación de la demonología cristiana. Para que esta nueva narrativa funcionara, la iglesia necesitaba un sistema. No bastaba con decir, vale, es malo. No, había que explicar quién era, qué hacía, cómo operaba. Así nació la demonología cristiana. A lo largo de la Edad Media, muchos teólogos y clérigos escribieron tratados enteros clasificando a los demonios. Los organizaron en jerarquías, les asignaron legiones, les dieron rostros y poderes específicos. Obras como el Maleus Maleficarus o el Martillo de las Brujas, que ya he hablado de él aquí, se convirtieron en manuales para identificar y combinar estas criaturas y poder combatirlas. Pero si uno se detiene a leer esos textos, encuentras algo muy curioso. Los demonios descritos ahí son en su mayoría dioses paganos con el nombre cambiado. Sus historias, sus dominios, sus símbolos, todo fue reciclado. La demonología cristiana no es un estudio de entidades malvadas, es la basura teológica de los pueblos conquistados. Ahora, miren, tenemos el infierno, la famosa cárcel de los dioses vencidos. Y para que los demonios tuvieran un lugar donde estar, la iglesia creó el infierno. No el infierno del Antiguo Testamento, donde los muertos simplemente esperaban y ya. No, el infierno medieval, güey. Con fuego, torturas, cadenas, demonios castigando a medio mundo y a todos los condenados. Ese infierno no solo servía para asustar a los fieles,
también servía como cárcel teológica para los dioses derrotados. Los antiguos dioses no habían desaparecido, estaban presos, derrotados, esperando el juicio final. ¿Y qué mejor manera de convencer a la gente de que abandonara a sus dioses ancestrales que decirles que esos dioses estaban encadenados en un lugar de tormento eterno? O sea, ¿quién querría adorar a un dios que fue vencido y humillado? Pero mira, aquí tenemos el arma de control más poderosa. La demonización no solo sirvió para eliminar a la competencia, también fue un arma de control social y todavía lo sigue siendo. Una vez que la iglesia estableció que los antiguos dioses eran demonios, cualquier práctica pagana se volvió automáticamente una invocación demoníaca. Oh, sí. Los rituales de sanación tradicionales se convirtieron en brujería. Las fiestas de la cosecha se volvieron aquelarres. Los curanderos y chamanes se transformaron en hechiceros aliados del maligno, güey. Mira, ya nomás como. Y la iglesia, por supuesto, era la única que tenía la autoridad para combatir a estos demonios. Mira, nomás que a toda madre, ¿va? ¿Y cómo era? A través del exorcismo, de la confesión, de los sacramentos. O sea, el creyente no solo obtenía salvación, sino protección contra un mundo lleno de amenazas espirituales. Mira que a toda madre. Y miren, la paranoia funcionaba, ¿eh? Y funcionó durante siglos. Bueno, todavía sigue funcionando. Si tienes miedo, es más fácil de controlar. Y la iglesia entendió eso mejor que nadie. Pero mira, los textos que la iglesia prefirió ignorar, ¿va? Y quemar, ¿va? Mientras la iglesia construía su demonología, existían otros textos, textos más antiguos, textos que no veían a estas entidades como demonios, sino como fuerzas de la naturaleza, espíritus ancestrales o dioses con el poder propio. Los grimorios medievales, como la llave de Salomón o el Ars Goetia, recopilaron sigilos de conocimiento pagano y durante muchos siglos permaneció muy hermético. En esas páginas, Baal no era un demonio tentador, era un rey del inframundo que podía enseñar sabiduría. Astaroth no era un monstruo lujurioso, era un duque que revelaba secretos del pasado y el futuro. Y la iglesia sabe que esos textos existen. Bueno, o existían, ¿más? Y los prohibió, los quemó, güey. Los persiguió porque mostraba la verdad que la demonología oficial quería ocultar. O sea, los dioses no habían desaparecido, solo se habían escondido, güey. Mira, en el tercer bloque, vamos a explorar esa otra cara, la que la iglesia no quiere que conozcas, la de los grimorios, la magia ceremonial y la pregunta que todo esto deja en el aire. ¿Quién miente? Muy bien, hemos visto cómo la iglesia transformó a los antiguos dioses en demonios. Hemos visto la estrategia sistemática de la demonización para controlar a la población. Ahora toca abrir la puerta, la que la iglesia quiso cerrar con llave y tirarla, güey. Quemar sus libros y borrar sus memorias. La de los grimorios, la de la magia ceremonial, la de aquellos que nunca aceptaron que esos dioses eran demonios, sino que los siguieron invocando con respeto, como se hacía desde antes del cristianismo. Porque mientras la iglesia construía su infierno, en la sombra, ¿verdad? Otros seguían hablando con los dioses derrotados. Vamos a hablar. Los grimorios, los libros prohibidos. Un grimorio es un manual de magia. Contiene instrucciones para invocar espíritus, realizar rituales, crear amuletos y acceder a conocimientos ocultos. Los más famosos surgieron en la Edad Media y creo que en el Renacimiento va por ahí más o menos. Aunque muchos decían ser mucho más antiguos.
algunos atribuidos al rey Salomón, güey. El más famoso de todos esos es la mentada llave menor de Salomón, o también conocida como el Legemetón. Dentro de este libro hay una sección llamada Ars Goetia, del griego Goetia, ¿va? Que significa brujería o magia. Y la Goetia contiene la lista de 72 demonios que supuestamente el rey Salomón invocó y encerró en un recipiente de bronce para usar su poder. En la misma lista de esos 72 mencionados antes, ¿va? Los nombres como Baal, Astarot, Vales, Asmodeo y Belcebú estaban ahí. Pero miren, aquí está el detalle en la Goetia. Estas entidades no son presentadas como enemigos del género humano, ni como criaturas sedientas de almas. O sea, de esas que hay que exorcizar y la chingada. Son reyes, duques, príncipes y presidentes del inframundo. Tienen rangos, poderes específicos y se les puede contactar con el debido respeto y las pues, precauciones adecuadas. Eso sí es cierto. Bueno, ok, reyes que no son demonios. O sea, el trato que la iglesia prohibió. En la Goetia, a cada entidad se le asignaba un rango, ¿va? Por ejemplo, a Baal. Es el primer rey, gobierna 66 legiones. Astarot es un duque, gobierna 40. Belet es un rey poderoso. Y Asmodeo es también un rey. Y ahí Belcebú, ¿va? Es mencionado como uno de los líderes supremos junto a Satanás y Lucifer. Ok, no se les pide que se vayan. No se les conjura en nombre de Dios para que huyan. Se les invoca, se les pide su consejo y se les ofrece algo a cambio de su ayuda. Para la iglesia, todo esto era herejía pura, güey. Porque si puedes contactar a un espíritu sin intermediarios, si puedes obtener conocimiento sin pasar por el sacerdote, entonces la iglesia sobra, güey. Y eso no podía permitirse. Ahora, vamos a tener lo que es el trato con lo oscuro. La magia ceremonial, la que está escrita en los grimorios, no es para aficionados, ¿eh? No es prender una vela y decir un deseo y se chingó, no. Los grimorios advierten que el operador debe tener una voluntad férrea muy cabrona. Protegerse con círculos mágicos, purificarse con ayunos y oraciones, porque aunque no se les trata como demonios, no se les trata como a un amigo tampoco, güey. O sea, son fuerzas muy poderosas, potencialmente peligrosas, que te van a exigir respeto. Y aquí aparece un detalle que la demonología cristiana ocultó. Para la magia ceremonial, la relación entre el mago y la entidad es transicional, no es adoración, es un intercambio. Yo te ofrezco algo y tú me das algo. Yo te invoco con respeto, tú me enseñas un secreto. Fíjate que te rimó. Es muy diferente a la idea del demonio que busca posesión y destrucción. Entonces, ¿quién dice la verdad? Al final, amigos, la pregunta es clara. Aquí tenemos dos versiones, ¿eh? Ahí les van. La versión de la iglesia. Estos no son dioses, son demonios, ángeles caídos al servicio de Satanás, Lucifer, lo que quieras. Y hay que temerles, rechazarlos y exorcizarlos. Ahora, la versión de los grimorios. Estos son reyes del inframundo, antiguas fuerzas que saben cosas. Hay que respetarlos, pero también se les puede contactar para aprender. Y vuelvo a decir, ¿quién tiene la verdad, güey? Los arqueólogos y los historiadores de las religiones tienen una respuesta clara. O sea, ninguno. Porque antes de que existiera el cristianismo, antes de que existieran los grimorios medievales, esas entidades ya estaban ahí, adoradas como dioses en templos por pueblos enteros, inscritas en piedra, inscritas en tablillas de arcilla, o sea, grabadas en monumentos. La iglesia
no los convirtió en demonios porque lo fueran. Los convirtió en demonios porque necesitaban ganar la guerra espiritual. Y los grimorios no les dieron rangos porque los conocieran mejor. Los recopilaron de las tradiciones orales y los escritos esos que andan de boca en boca dispersos, mezclando magia judía, egipcia, griega y cristiana, en un intento de recuperar un conocimiento que la iglesia había prohibido. Y mira, ahí te va la reflexión que la iglesia no quiere que hagas. Entonces, ¿qué son realmente estas entidades? ¿Dioses derrotados? ¿Demonios tentadores? ¿Fuerzas arquetípicas del inconsciente colectivo? ¿O simples personajes mitológicos que la gente confundió con seres reales? Los creyentes dirán, Baal es un demonio. Los ocultistas dirán que es un rey. Los historiadores dirán que era un dios. Y los escépticos dirán que nunca fue nada. O sea, la respuesta que elijas no depende de los hechos, depende de tu cosmovisión que tengas, güey. De lo que estés dispuesto a aceptar como real. Pero hay algo que nadie va a poder negar. La iglesia les ganó la guerra. Sus templos fueron destruidos o convertidos en lo más jodido. Sus sacerdotes fueron ejecutados o perseguidos. Sus nombres fueron reciclados como villanos de manuales de exorcismo, güey. Y si alguien grita Baal en medio de un ritual satánico, la mayoría pensará que está invocando a un demonio, güey. No sabrá que hace miles de años ese nombre le pedía al cielo que enviara lluvia para salvar tu cosecha, güey. Esa mentira es la que hicieron. No que la Iglesia Católica mintiera sobre los demonios, sino que la humanidad olvidó a sus propios dioses. Y miren, y así hemos llegado ya al final de esto. Baal, Astarte, Moloch, Asmodeo, Belcebú. Hoy los conocemos como demonios, los asociamos con el mal, con la tentación, con el infierno. Sus nombres se usan en películas de terror y rituales satánicos. Son los villanos del imaginario cristiano. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que esos nombres se pronunciaban con respeto, con orgullo, en sus templos, no en aquelarres, con ofrendas, no con exorcismos. O sea, por sacerdotes normales, no por cazadores de brujas, güey. Baal era la lluvia que caía. Astarte era el amor que nacía. Moloch era la fuerza que te protegía, cabrón. O sea, eran dioses, fueron dioses antes de que la iglesia los derrotara. Y la iglesia no los derrotó en el campo de batalla. No los venció con ejércitos. Los venció con un truco de propaganda. Les cambió el nombre. Los desclasificó y los demonizó. Porque es más fácil controlar a la gente con miedo que con respeto, ¿eh? ¿Sabían? Es más fácil decir, ese Dios te va a llevar al infierno, que aceptar que hay muchas formas de entender lo sagrado. Hoy, amigos, los nombres de esos dioses siguen vivos. No en templos ni en altares, ¿verdad? Sino en manuales de demonología y grimorios de magia. Y la pregunta que nadie responde es, si la iglesia mintió sobre ellos, ¿en qué más mintió? Esa pregunta, amigos, no se las van a contestar ningún cura. Vas a tener que responderte tú mismo. Ahora, díganme ustedes, amigos, ¿creen que la iglesia transformó a los antiguos dioses en demonios? ¿O fueron siempre demonios y los paganos estaban equivocados? ¿O todo es un invento sin manual, digo, sin ningún sustento real, güey? Déjame en los comentarios, ¿va? Y si llegaste hasta acá, ya te la sabes. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta nota con alguien que necesite entender que los demonios que temes quizás no son lo que te contaron. Bueno, amigos, esto ha sido el Diario Paranormal. Se despide su amigo René. Nos vemos en la próxima. Y es que los dioses derrotados no regresan por su venganza, güey.